Pero la noticia deportiva, sin duda, en nuestra ciudad, se la adelantábamos nosotros el pasado martes, es el relevo en la presidencia del Celta, la llegada de un nuevo presidente, de un presidente al que tenemos hoy aquí. Carlos Mourinho, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Un placer para el programa tener a un presidente del Celta, un nuevo presidente del Celta aquí. Y yo quería, sobre todo hoy, que nuestros espectadores conociesen la personalidad de Carlos Mourinho. Tú naciste en Vigo, ¿verdad? Sí, yo nací en Vigo, y no solamente en Vigo, sino muy cerquita de aquí, en lo que es General Aranda, que ahora es Pimargal, pero de aquella era General Aranda, en el número 4. Ahí fue donde nací ya hace 63 años. En el 43. Efectivamente. ¿Tu infancia discurrió desde el punto de vista deportivo por...? Bueno, mi infancia discurrió sobre todo en los Salesianos, en el Colegio Salesianos. Ahí jugué en la selección de fútbol. Había buen nivel deportivo en los Salesianos en las épocas. Estaba Herminio, había muy buenos jugadores. Pero luego jugó en el Celta, sí. Efectivamente. Después, desgraciadamente, me lesioné, me operaron de los 2 pies y me dediqué al balonmano. Y fui, yo creo que un jugador de balonmano de esos que tenía muchísimas inquietudes. Formamos varios equipos de balonmano, jugamos pues en los equipos de aquella época como el Bosco, como el Anca, como el Cucudrulus, que lo formamos nosotros, que era un equipo que nació un poquillo ahí pegado al club náutico. En fin, creamos el equipo de Cangas, el primer equipo de balonmano con Cangas lo creamos también nosotros, fuimos de los pioneros allí. En fin, hicimos algunas cosillas en el deporte. En aquella época ya tenías inquietudes desde el punto de vista aficionado al Celta. ¿Cuándo empezó tu afición por el Celta? No, mi afición por el Celta, fíjate, delante de mi casa y había parada de tranvía. Un poquito más atrás estaba la de Bayona, en el Paseo de Alfonso. Efectivamente. Y ahí nos íbamos enganchados a veces para Balaídos como podíamos. A veces incluso tirándonos en marcha si venía el inspector porque no nos llegaba para todo, para ir en el tranvía y aparte comprar la entrada para el fútbol. Desde siempre fue una gran afición la que tuvimos por el fútbol. ¿Tus primeros ídolos a nivel futbolístico? Bueno, los primeros ídolos, yo para mí está como admirado Di Stéfano, y después mi verdadero ídolo fue Cruyff. El verdadero ídolo, o sea, Madrid-Barcelona, ¿hacia qué parte, cuál de los dos equipos te tiraba más? Más hacia el Barcelona. ¿Y desde el punto de vista del Celta hubo algún jugador que te llamase la atención en aquellos primeros tiempos? Muchísimos. Estamos ahí llenos de jugadores buenísimos. Recordamos el Zamora de Cañizares, que fue muy importante. El máximo goleador que tuvimos ahí muchos años, Paíño, en fin, hay muchísimos jugadores que podríamos hacer memoria, pero respecto al Celta no quiero dejar ninguno sin nombrar, porque creo que no vamos ya a olvidarnos de la última época, con ese equipo de ensueño, formado pues todos esos grandes jugadores, ¿no? Y ya ahora, pues en la actualidad, creo que tenemos un equipo muy bonito, muy bien conjuntado, y tendríamos que dar muchísimos nombres. Siguiendo con tu trayectoria, tus primeros pasos en el mundo del trabajo fueron en Vigo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo estaba estudiando, falleció mi padre y me quedé con la responsabilidad de la casa, con mi madre y 2 hermanos más pequeños que yo. Y bueno, nos pusimos a trabajar. Yo empecé en una agencia de viajes que estaba en la calle Carral, que se llamaba Viajes Amado de aquella. Posteriormente de ahí pasé a un clásico de aquella época en Vigo, que era Laji Compañía, allí en la esquina del Arenal. Allí trabajé muchos años. De ahí ya me contrató una empresa de Madrid. Primero estuvimos en Vigo, Río Miño se llamaba. De ahí me llevaron ya a la apertura de sus establecimientos en Orense, en Santiago, en Coruña, y definitivamente me llevaron a Madrid. Y ahí estuve bastantes años con ellos. Monté mi primer negocio en Madrid, no me fue bien, y volví a trabajar en una empresa que se llamaba Nautrónica, allí en Madrid, de los hermanos Cardenal, y estuve hasta que ya fue la época en esa empresa
teníamos una participación muy directa con el gobierno, representábamos desde equipos nucleares para medicina hasta torpedos, cambiamos las cabezas de unos torpedos nucleares para la Marina italiana, pero resulta que cuando gana Felipe González, pues se paralizan ese tipo de contratos, y yo me había casado en Vigo con mi mujer, con la que es actualmente, con Geli. Me había casado, ella era había nacido en México, hija de migrantes, y entonces, ante la situación un poco de incertidumbre que estábamos pasando allí en Madrid, pues decidimos aceptar una oferta de los padres de Geli y nos fuimos a trabajar a México. ¿Qué tal fue tu adaptación en la salida de Vigo, primero a Madrid y luego a México? Bueno, las adaptaciones siempre son complicadas, son duras, y sobre todo por la añoranza que teníamos, ¿no? Geli y yo, y ya después, incluso con 2 niños chiquitos, nos dábamos la paliza de salir de Madrid en coche para venir aquí, ir al Celta y volver a Madrid rápidamente a trabajar. Y ella siempre me acompañó, ¿no? Entonces teníamos una gran añoranza. A ella no le gustaba mucho el fútbol, yo me iba al fútbol, ella se quedaba en casa con mis padres y tal, y terminando el fútbol, de regreso a Madrid. Fue una época muy bonita, la carretera estaba tremenda, era cuando tardábamos las 8 horas en llegar. Mínimo. En fin, pero fue una época que recordamos con mucho cariño, no sé, los niños venían con nosotros, tenemos anécdotas curiosísimas, como de medio salirnos en una curva y de buenas a primeras, después de un rato grande, oír que un niño lloraba y estaba, ¿sabes? Caído de la parte del asiento. Pero en fin, cosas de esas que a lo mejor ahora no haríamos, que de aquellas se decían que eran locuras de juventud, pero que nos llenaron una época muy satisfactoria. Tú tienes 3 hijos, ¿no? Sí, tengo 3 hijos. ¿Los 3 los tuviste en España o 2 en España? Y No, tuve los 3 en España. Los 3 en España. Sí, yo ya me fui a México con 32 años, me casé a los 27, o sea que ya los tuve en España. Luego tuviste una larga trayectoria en México, en la cual estuviste siempre allí, viniste de vez en cuando o no. Bueno, en la primera época estuvimos en México, residimos en el Distrito Federal, una ciudad enorme, aproximadamente de 20 millones de habitantes. Con una gran polución, ¿no? Con una gran polución. Y allí, bueno, hicimos mi primera adaptación a México. Allí era donde mi suegro tenía los negocios, pero realmente nos agobiaba mucho la ciudad. Teníamos muy poco contacto con los niños, porque cuando yo llegaba a casa ellos ya dormían, y cuando ellos salían por las distancias enormes para llegar a los colegios, pues yo aún estaba durmiendo. Los fines de semana me encantaba quedarme en casa porque había fútbol y la familia protestaba y decía que había que salir. Entonces decidimos buscar una oportunidad fuera de lo que era el Distrito Federal. Vimos varias posibilidades, incluso una que me parecía muy interesante con gente de aquí, concretamente de la Ría de Aldán, que habían sido solicitados por la embajada mexicana para instalar las mejilloneras allá en México. Hicimos allí un programa que me hubiera llevado a trabajar cerca de la frontera con Estados Unidos, pero al final no se concretó. Pero yo seguía con la inquietud de salir de México y nos fuimos a la zona de Campeche. La zona de Campeche está dentro de la península de Yucatán, y allí ya nos afincamos definitivamente hasta el día de hoy, en la cual mis hijos siguen allí y trabajan allí. Muchos años allá. ¿Qué tal la convivencia en México desde el punto de vista del trato a los españoles? La verdad que muy buena. Fíjate que una de mis carencias al hablar el gallego es precisamente porque a la zona que nosotros llegamos no había no solamente gallegos, que ya es raro, que no hubiera ninguno, sino no había ni españoles allí en aquella zona. Y me aceptaron muy bien, fantásticamente bien, y bueno, hemos hecho muchas cosas allí en Campeche.
Desde el punto de vista futbolístico, en México vivirías el Mundial. ¿Lo viviste allí? El Mundial del 86. Sí, claro, y me fui con España a recorrer hasta, desgraciadamente, cuando nos eliminaron. Pero viví aquel histórico partido con Brasil, con aquel gol fantasma, los goles de Butragueño posteriormente, en fin, la desilusión del partido perdido. Partido con Bélgica en el cual el portero belga Jean-Marie Paf paró una barbaridad, ¿no? Tú has vuelto ya de México, llevas ya una temporada larga aquí en el sentido de poder observar un poco todo el funcionamiento de las instituciones y me imagino que también habrás tomado nota del funcionamiento de la Liga Profesional de Fútbol, una Liga Profesional de Fútbol que no acaba de funcionar en España. Efectivamente, nosotros creemos que tiene ciertas carencias, ahí están los problemas constantes con la federación, en fin, y creemos que eso no beneficia en nada al fútbol y que habría que darle una solución definitiva. Carlos, yo te he oído en otras entrevistas que has hecho ya que no quieres para nada mezclar lo que es la política con el fútbol, pero yo quería antes de la Vuelta de México pues comentar simplemente que tú apoyaste allí fervientemente, yo creo, el cambio de gobierno que se produjo histórico en México después de 70 años de un partido único como era el PRI, la subida al poder de Fox. Pues sí, la verdad es que no me gusta comentar esa parte porque fue una parte muy apasionante, fue una parte tremendamente emotiva, pero que fue una cosa que se hizo basado precisamente en una lucha que creeríamos tener contra esa dictadura de partido que existía en México. 71 años, me parece, o 72. Fíjate que es curioso porque yo era un empresario reconocido. Allí en la zona del sureste, se decía, así como una época se decía que España era la reserva espiritual de Europa, pues allí era la reserva espiritual del partido que estaba gobernando, que era el PRI, y de buenas a primeras, con una dependencia de la mayoría de los empresarios del gobierno, pues un día decidimos participar en esa aventura de tratar de apoyar a un partido de oposición, un partido que no se le veían posibilidades de ganar, y bueno, pues sufrimos muchísimo. Agrupación de amigos de Fox, ¿no? Que realmente decían que había tenido más potencial que el verdadero partido, que el PAN, ¿no? O sea, que era una... Sí, fue muy bien estructurado. Nosotros pensábamos y decíamos que el PAN sin la gente no podría ganar, pero la gente sin el PAN tampoco. O sea, teníamos que crear una sociedad civil que se involucrara tremendamente y de ahí fue cuando se creó los Amigos de Fox. Y los Amigos de Fox participaron muy activamente sin tener un signo partidista. Éramos gente que pensábamos y queríamos exclusivamente que la dictadura se terminara y lo conseguimos. Lo conseguimos después de sufrir muchísimo. Fuimos perseguidos, fuimos atacados. Bueno, pues, yo tendría que agradecer mucho al actual presidente, que tuvo que salir un par de veces en mi defensa de una manera muy... porque decidida. Se nos había puesto ya muy difícil la convivencia en Campeche. Allí fuiste un empresario reconocido con una variedad de empresas importantes, es decir, tus negocios sobre todo fundamentalmente en lo que era combustibles, de empresas de gasolineras, de transporte y luego después muchísimas franquicias, ¿no? Sí, pero esa es lo que digamos la etapa de los negocios directos, pero nosotros tuvimos un inicio diferente. Empezamos en la rama de la pesca con el camarón, posteriormente pasamos a tener la piscifactoría de camarón también, granjas de acuacultura. Tuvimos fábrica de madera de triplay, nos metimos en una serie de cosas, pero no sé si tienes tiempo y te cuento una de Sí, por supuesto, por supuesto. Si lo dejamos. No, totalmente. Cuando fue el boom en México de las maquiladoras, pues nosotros decíamos, y Campeche, ¿por qué no va a tener maquiladoras? Parecía muy fácil. Nos pusimos nuestra mejor corbata, sacamos brillo a los zapatos y venga a Estados Unidos a buscar las maquiladoras.
y llevábamos una serie de lo que nosotros creíamos que eran ventajas competitivas. Nos íbamos allá pensando que jamás había habido una huelga en Campeche, que Campeche había pasado por una serie de procesos de trabajos muy variados, por tanto la gente se movía muy bien con las manos, podía hacer cualquier cosa, y llegamos allí para traer las maquiladoras y todo lo que llevábamos no nos servía para nada. Lo que nos pedían era servicios, qué hospitales tienen, qué escuelas tienen, qué centros de recreos tienen, qué centros comerciales tienen, y bueno, nos empezamos a ir encogiendo y nos tuvimos que regresar a Campeche sin ninguna maquiladora. Pasó un tiempo y dimos todos esos servicios, creamos los centros comerciales, creamos los servicios de ocio y tal, y ahora Campeche tiene maquiladoras. Aprendisteis la lección. Efectivamente. Lo hicimos. ¿Cuándo pensaste en volver a España? ¿Cuándo tomaste la decisión de volver para establecerte aquí? Mira, como te digo, yo me vuelvo a España en pleno éxito de FOS. FOS gana, y como mi intención no era política, sino era un objetivo, y ese objetivo de darle una democracia mayor a México se había cumplido, pues consideré que ya era el momento oportuno de retirarme, con esa gran satisfacción de haber vencido allí y de pensar que a partir de aquel 2 de julio México jamás será el mismo. Después de venir de México ya en esta última etapa, yo me imagino que tú habrás visto una evolución grande desde el punto de vista de la distancia, de lo que es España, de lo que es Galicia y de lo que es Vigo. ¿Cómo has vivido esta evolución en todas estas etapas que has estado fuera de aquí? Bueno, la verdad es que el contacto siempre tenía. Yo, no siendo en la primera época que nos tuvimos que dedicar a trabajar muy duro, ya un poquito mejor situados, pues empecé ya a venir a España con cierta frecuencia. Empecé por venir los veranos, después ya venía a veces 2 veces al año, hasta que ya me quedé aquí definitivamente. Y la evolución no me fue tan sorpresiva porque le fui dando un seguimiento grande, ¿no? Y seguía todas las noticias, en fin. Yo creo que el proceso de cambio en España fue muy interesante y yo lo seguí muy atentamente siempre. ¿Y la ciudad de Vigo, qué te parece la evolución que ha llevado? Tremenda. La ciudad de Vigo ha cambiado muchísimo, es una ciudad totalmente diferente. Muy cerquita de aquí yo recuerdo todavía la playa de San Sebastián, que estaba ahí abajo, con la plaza de toros que se ponía ahí de vez en cuando. En fin, no tiene nada que ver aquella ciudad que yo recuerdo con la actual. Ahora, en principio, tu idea al llegar aquí, has hablado de que siempre la presidencia del Celta te gustaba y todo eso. Cuando llegaste aquí, ¿tenías claro que querías ser presidente del Celta? A ver, yo presidente del Celta, y parece un tópico, parece una frase hecha, parece lo que quieras, pero es cierto que siempre lo quise ser, siempre. Al llegar aquí yo no sabía si iba a tener la posibilidad de serlo. De hecho, cuando se produce la primera posibilidad de comprar un paquete de acciones es cuando estamos a punto de descender. Yo creo que desde ningún punto de vista era el momento más oportuno, pero yo no veía que si era oportuno, que si no era oportuno, sino la oportunidad de comprar ese paquete de acciones, de poder ser consejero del Celta, que era el primer gran paso importante para conseguir la meta, una meta que jamás soñé que iba a conseguir. La verdad es que la ilusión siempre la tuve, siempre sabía que algún día podía ser, pero nunca lo veía factible, vamos, hasta que llegó. ¿Y la negociación fue dura? ¿Esta negociación última para llegar a la presidencia fue dura o larga? Por supuesto, todas las negociaciones son muy duras para llegar a esto, no hay nada fácil, y la negociación, por supuesto que fue dura. Yo creo que Horacio tiene un gran reconocimiento porque hizo un esfuerzo muy grande para que el equipo no se fuera a la ciudad, y yo creo que yo también hice un esfuerzo tremendo para que sin estar en esa pelea del tira y daca, tener que decir acepto esto para seguir en Vigo. ¿Qué sensación has tenido en estos días desde que eres presidente en relación a la gente que te encuentras por la calle, a la gente con la que tratas habitualmente que no conoces mucho, en relación al nombramiento? Fíjate,
Lo que más me emociona de todo es que vas por la calle y mucha gente te dice, me voy a hacer socio, me voy a hacer socio. Y digo yo, ¿calaría nuestro mensaje? Cuando llegas, tu eslogan es 100% Celta, 100% Vigo. La idea es cambio de estilo. ¿Cómo es ese cambio de estilo que quieres dar al Celta? De entrada, hay gente que ya lo ha notado en ruedas de prensa, en otra forma de llevar estos primeros contactos con la prensa, pero realmente, ¿cuál es el cambio de estilo que pretendes? Pues es un poco seguir precisamente el modelo inglés o el modelo de las últimas temporadas del Barcelona. Una gran organización interna, una gran organización que nos permita actualizarnos y tener todos los datos referente tanto técnicos como de abonados. O sea, es una organización total. Nosotros vivimos de nuestros abonados, vivimos para nuestros abonados y realmente para eso le tenemos que dar una gran agilidad si quieren ir a Balaídos a inscribirse, tenemos que darle una gran agilidad para efectuar los pagos, tenemos que tener una gente que los atienda con muchísima amabilidad, tenemos que darle un sitio donde puedan ir con cierta comodidad que ahora no tenemos. No implica solamente la parte deportiva, implica un cambio en la estructura total del club, siguiendo precisamente esos grandes modelos que antes hablábamos. Teniendo ya todo eso dentro del club es mucho más fácil externarlo hacia afuera, externarlo hacia la parte deportiva, externarlo. Nosotros nos gusta muchísimo la información, nos gusta muchísimo la planeación. Indiscutiblemente nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar muchísimo, pero creemos que si planificamos, que si estudiamos, que si pensamos, tendremos muchas menos posibilidades de equivocarnos. Y para eso tenemos que tener una estructura detrás que nos facilite toda la información, que nos facilite todos los datos, para una vez analizados tomar una decisión. A lo mejor nos equivocamos, no es la correcta, pero vamos, al menos con una base muy sólida detrás. Carlos, una de las cosas que se plantea la gente, que la gente tiene el interrogante, es decir, llega Carlos Mourinho, llega con un nuevo estilo, con nuevas formas, con nuevas ilusiones, pero la gente dice, bueno, si hace falta cambiar algo, tendrá que cambiar algo de equipo. Sin embargo, por los primeros datos, parece que gran parte del equipo de Horacio Gómez sigue. Bueno, nosotros lo primero que hacemos es analizar. Nosotros no queremos llegar a un sitio y tomar decisiones que no estén dentro de la línea que comentábamos antes. Nosotros tenemos en este momento en el club un equipo que está hablando personalmente con cada uno de las personas del club, de los empleados, que está analizando y evaluando su trabajo, que está viendo si están en el puesto correcto, cuál es la forma y el sistema que se está trabajando. Eso lo tenemos ya, o sea que estábamos preparados para hacerlo dentro de esa idea que tenemos y lo estamos realizando ya. Las decisiones, pues hemos dicho que el organigrama está sin hacer y lo haremos un poco más adelante. Yo creo que el esfuerzo tiene que ser del Celta y no de la afición. Yo creo que nosotros tenemos que hacer ese gran trabajo de decirle a la afición, te necesitamos, queremos que estés con nosotros, pero te vamos a facilitar las cosas. Creemos que la afición no tiene la necesidad del Celta. Nosotros tenemos que despertar la necesidad del Celta en la afición. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad y creo que si lo consiguiéramos estaríamos dando los pasos para los cuales Félix estaba diciendo que era la compenetración de la afición y el Celta. Luego hablaremos del campo, pero yo quería comentarte, tú has estado aquí ya unos años observando todo el funcionamiento. El problema de que vaya tan poca gente a Balaídos no está solo en la incomodidad del campo, ¿no? Efectivamente, nosotros creemos que es una serie de circunstancias que hay que vencer, pero hay que vencer acercándonos nosotros a la gente. La gente está en una posición muy cómoda, el celtismo siente el equipo, pero tenemos que darle un plus, y ese plus lo tenemos que dar nosotros desde dentro. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la afición venga al Celta, que la afición esté con el Celta. Hay muchos que están, pero si queremos llenar los campos, si queremos tener un sentimiento más real del Celta, el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros y dárselo a la afición.
En estos momentos, Carlos, tú has llegado al equipo, has hecho una negociación y evidentemente hay un entrenador con contrato en vigor, hay un gerente con contrato en vigor, me imagino, y todo esto. Yo he ido a un sitio que tú has respaldado el nombramiento de Fernando Vázquez. ¿Has participado en su renovación? Bueno, participó todo el Consejo de Administración, Horacio lo llevó a Consejo, el Consejo le dio el respaldo total para que lo firmara y entre esos consejeros estaba yo. Una vez ya firmado, Fernando tiene mi total confianza y creo que lo va a hacer tan bien como se ha hecho en esta temporada. Desde fuera, yo lo he mencionado más de una vez en el programa, desde fuera de Vigo, por supuesto, e incluso muchos medios de Vigo, sorprende la reacción del público en contra de Fernando Vázquez durante gran parte de la temporada. Con un equipo recién ascendido, ahora se ha visto, no tiene la plantilla del Celta ni un solo jugador mundialista y sin embargo lo ha puesto pues ahí muy cerca de la Champions. Parece un contrasentido que Fernando Vázquez y la afición de Vigo han tenido tanto divorcio a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Mira, cualquier entrenador que venga a Vigo tiene un gran hándicap y es el de la añoranza. Los aficionados añoran ese fútbol bonito que hizo el Celta. Lo añoramos. Quisiéramos que volviera, pero el fútbol hoy en día es otra cosa. El fútbol hoy en día tienes que estar peleando punto a punto, tienes que estar peleando gol a gol, tienes que estar peleando. Yo creo que España está en una gran liga, tenemos unos equipos muy competitivos y creo que podemos ganar cualquier torneo de los que estamos participando. No somos ni mejores ni peores que ninguno. Precisamente de ahí viene la reflexión de que podíamos conseguir un título y que queremos un título. Es una reflexión serena, no es nada alocada, es precisamente basándonos en lo que tú estabas diciendo. Tenemos equipos similares al nuestro, que unas temporadas están arriba, otras abajo, como nos ha pasado a nosotros, pero que tenemos un nivel medio que podemos en cualquier momento dar ese salto y dar ese empujón en una liga, en una copa. Si descartamos la liga por naturaleza, aunque no nos gusta perder en nada y vamos a pelear todos los puntos y vamos a estar en la pelea y vamos a luchar los 90 minutos, sabemos que es muy difícil de alcanzar. No podemos compararnos ni en presupuestos ni en plantillas. Sin embargo, si nos metemos a decir la Copa del Rey, Copa de la UEFA, yo creo que tenemos de salida tantas posibilidades como los demás. Creo que podemos hacer un equipo con lo que hay y los retoques que le demos que pueda estar peleándolo. Y si mantenemos esa juventud e incorporamos nuevos jugadores, creemos que en el segundo año tendremos un magnífico equipo. En los modelos que hay en España, ya si dejamos el fútbol inglés, que es un poco atípico para nosotros, si nos ceñimos al modelo español, tenemos pues el modelo de Real Madrid de Florentino Pérez, el modelo del Barcelona de Laporta, y ciñéndonos ya a clubs pues más cercanos al Celta, el modelo de Roche en el Villarreal, por ejemplo, entre otros. ¿Qué te parece la gestión de Roche en el Villarreal? No digo evidentemente del éxito que tiene que ser bueno, pero la forma de enfocarlo. Bueno, yo creo que la Liga Española no es equitativa. Hay equipos de ciudades pequeñas que reciben una serie de ayudas que son importantísimas y que pueden decidir una clasificación en beneficio o en perjuicio de los otros equipos que no tienen esas ayudas. Vemos que se están haciendo publicidades grandes de campos de fútbol, que hay televisiones que apoyan muchísimo a otros equipos económicamente. Y claro, eso es muy difícil competirlo. Muchas veces se dice que aquella ciudad que tiene menos habitantes que la nuestra, correcto, es cierto, pero que me digan qué ayudas reciben esos equipos y qué ayudas recibe el Celta. Y ahí, si lo analizamos, veremos las enormes diferencias. Veremos que en nuestros presupuestos 1.000 millones es un mundo de dinero. Y a lo mejor hay ayudas por esos 1.000 millones que se dan por medio de publicidades, por medio de contratos televisivos, etcétera, etcétera. Partimos con una gran desventaja. Hay en algunos sitios derechos forales que suponen que un jugador que contrata al Celta en otros lugares cueste un 40% menos. O sea,
el fútbol lo teníamos que matizar muchísimo y considerar que fuera mucho más equitativo. Pero yo creo que hay una cosa que está clara. En los 10 últimos años el Coruña, desgraciadamente, nos ha dado un repaso, desde el punto de vista de resultados. Pues sí, sí, en cuestión de más cercanía y más título, pero no en promedio de tiempo que hemos estado en Europa. Yo creo que las comparaciones a mí no me gustan, yo creo que son épocas distintas. No lo decía por comparación, Carlos, lo decía más que nada por poner un ejemplo de un club que teóricamente debiera tener un potencial como el nuestro, o peor, evidentemente, porque la historia del Celta siempre ha sido superior a la del Deportivo, pero que no ha sido así en estos 10 últimos años. Se podrá deducir, evidentemente, y ahora lo están pagando, el exceso de deuda que el Celta lo ha reconvertido bastante bien, por lo menos de puertas para afuera, y evidentemente que el Deportivo parece que tiene bastante peor solución. Pues es posible, pero fíjate, aquí va a ocurrir un caso curioso. La afición, en principio, va a valorar esos resultados, no va a valorar si tiene más deuda o menos deuda. Eso lo valorará si se da la circunstancia de que el Deportivo se aplique pues unas normas y pueda tener o sufrir algún descalabro, pero si no, los resultados están ahí y eso es lo que la afición ve. La afición es muy apasionada, quiere que su equipo gane y no se mete en la interioridad del club, a no ser que pueda ocurrir algo grave. ¿Tienes miedo que la popularidad te desborde y haya un momento en el que realmente pues pierdas un poco el norte que tienes en estos momentos? Mira, yo creo que me desbordó. La verdad, yo no esperaba esta acogida, no esperaba esta cantidad de medios, esta expectativa que se levantó, no la esperaba. Para mí esto sí fue duro por sorpresivo. Pero una vez pasado esto, yo creo que no, que son muy reflexivo. Creo que, y se verá en los pasos que demos siguientes, que nunca fui nada protagónico y no lo quiero ser. Quiero que mi junta directiva, cuando esté formada, esté participando activamente en todos los actos. Quiero que el cuerpo técnico sea el que tenga que decir a quién se fiche y a quién no se fiche y los presente. No tiene que ser cuestión del presidente. Estarán miembros del Consejo de Administración siempre junto con el secretario técnico y el presidente lo menos posible. Esa responsabilidad la tengo que asumir ahora, pero a partir de que esto se calme un poquillo y que el Consejo empiece a funcionar, trataré de desaparecer lo máximo posible. ¿Cómo está en estos momentos en el pensamiento de Carlos Mourinho el tema del campo y las conversaciones con el ayuntamiento? No, yo no sé por qué se formó polémica, porque he dicho siempre que el Celta, al no tener terreno propio, al tener que depender del municipio, será el ayuntamiento el que decida dónde nos vamos a ir. Y eso creo que en todas mis declaraciones lo he dicho muy claro. A partir de ahí, la pregunta que se me hizo fue, oye, ¿y si le dicen que se vaya a Valladares o a Mos? Si me dicen que me vaya a Valladares o a Mos, pues me tendré que ir a Valladares o a Mos. Y si se va a Nigrán, hombre, Nigrán creo que no tiene buenas comunicaciones, pero bueno, si me mandan a Nigrán, pues me tendré que ir a Nigrán, porque eso depende de los políticos, no depende de mí. Y eso fue lo que causó polémica. Yo, como decía, me quedo más con las palabras de la alcaldesa que dijo Mourinho, con ese lema no puede tratar de llevar el estadio fuera de Vigo. Y efectivamente, así es. En ningún momento se dijo que esa era una posibilidad, ni mucho menos. El tema de Félix Carnero como secretario técnico, hablábamos antes, y es una cosa que nadie puede poner en duda de la trayectoria de Félix Carnero como secretario técnico, como director deportivo, ya no digamos pues, toda su trayectoria anterior en el Celta. Este rumor rumor confirmado del interés del Español por Félix Carnero, ¿cómo está en estos momentos? Bueno, pues eso, Félix Carnero hemos hablado y en bien del equipo hemos decidido que esta semana, que era muy complicada porque hay mucho trabajo encima de la mesa, con las renovaciones, con las opciones de compra, que lo íbamos a aparcar un poquillo a efectos de poder planificar en este primer momento lo que es la temporada próxima. Y ya una vez
tomadas estas primeras decisiones, meternos en su tema personal, que es un tema muy importante para el Celta. Desde el punto de vista de jugadores, también sé que tú no pones reparos a que jugadores destacados de la cantera puedan ir a los mejores clubes de Europa, ¿no? Te he oído comentar de que eso serviría de incentivación para la propia cantera, ¿no? Efectivamente, yo así lo pienso, creo que sería importantísimo que muchos jugadores de Vigo y sobre todo del Celta estuvieran jugando con mucho éxito en los mejores equipos del mundo. Eso nos iba a despertar de nuevo una ilusión en la juventud, en los muchachos que se iban a dedicar muchísimo más al deporte, y eso nos iba a beneficiar a todos, ya sea a nosotros como a todos los equipos que hubiera en Vigo, ¿no? Desde el punto de vista de relación con los clubes modestos, con el fútbol base, nunca ha habido una buena entente en los últimos años con el Celta, con el resto de equipos. ¿Eres consciente de que esto se tiene que mejorar? Soy consciente de que quiero mejorarlo. Yo no sé los impedimentos, qué pasó, tengo algunas referencias, que si los equipos se quejan de que el Celta le lleva a los jugadores sin ningún tipo de compensación, que ellos hacen un esfuerzo tremendo, hacen un gran trabajo. Por parte del Celta también hay algunas quejas respecto a los equipos, pero sí está como plan de trabajo. Me gustaría muchísimo, lo he repetido, llegar a recibir los consejos del director general de Deportes por su experiencia en Vigo, para ver si pudiésemos hacer un convenio con los clubes de base aquí, para poder ayudarnos mutuamente, porque al final nos ayudamos todos si es que hay algún tipo de convenio interesante. Johan Cruyff, el que decías antes que era tu ídolo, cuando lo entrevistábamos nos decía ya hace algún tiempo de que a la vuelta de pocos años, y ya estamos casi en esa época, los clubs, debido a que el dinero de las televisiones se iba a agotar e iba a disminuir, tendrían que nutrirse de su propia cantera, y él hablaba de que como mínimo cada club tendría que tener 4 o 5 jugadores formados en su cantera. El FC Barcelona, en el que tú sabes que tiene mucha influencia, lo está haciendo así, de esta forma, siendo un club pues como es, de lo primerito que hay en el mundo en calidad. ¿Tu línea de trabajo desde el punto de vista del Celta sigue esa norma? Sí, lo que pasa que a mí me gustaría unir más todo lo que es las fuerzas básicas del Celta, darle otra estructura, darle mayor seguimiento, tener muchísimo más medios para que puedan desarrollar su trabajo, y a partir de ahí, yo insisto mucho, es que, perdonar la insistencia, pero yo creo mucho en la planificación, en todo lo que hay que hacer antes para después cosechar los éxitos. Los éxitos no se dan porque sí, se pueden dar posiblemente en algún jugador que destaca por su propia naturaleza, pero conseguir jugadores constantemente, yo creo que tiene que darse en unos planes de trabajo, precisamente con todos los equipos del área metropolitana de Vigo, que se tiene que dar con unas estructuras mucho más modernas, que se tiene que dar con unos entrenadores a lo mejor distintos y diferentes, para que inculquen nuevos ánimos a los equipos. En fin, creo que me encantará esa labor porque la siento y creo que es importantísima para el Celta. Los éxitos, antes de tenerlos, hay que soñarlos, ¿no? Sí, hay que soñarlos, efectivamente, pero soñarlos desde la realidad, soñarlos con los ojos cerrados, y que cuando los abras puedas seguir diciendo ese sueño es realizable. ¿Eres consciente de que has despertado una ilusión en muchísima gente? Pues no lo sé, como te decía antes, lo único que siento es que cuando vas por la calle mucha gente me dice quiero hacerme socio, yo con usted me voy a hacer socio. Si eso es la ilusión, bienvenida sea. No he estado mucho en la calle, no he palpado el ambiente porque realmente ha sido muy intenso estos días. Cuando no hemos estado en medios, estamos en la oficina con muchas horas allí de dedicación y no he palpado mucho. Quiero, creo yo, tener un poco de respiro precisamente para ver cómo siente la gente de Vigo y cómo nos va recibiendo el mensaje que estamos mandando. Una matización, Carlos, desde el punto de vista del título que normalmente pues, se dice de que prometes, evidentemente que puede no ser a un cortísimo plazo. Estamos hablando de siempre de planificación, de hacer las cosas bien y de no renunciar a nada, pero que la gente no se venga abajo porque no haya un título una próxima temporada. Sí, yo dije desde un principio y en la presentación que se iniciaba el ciclo del título.
Yo no estoy diciendo que este año, estoy diciendo que tenemos unas bases fenomenales porque es un equipo muy joven, porque es un equipo que siente muchísimo el fútbol, que siente, que lo viven, que hay un excelente ambiente de trabajo y compañerismo. Entonces, eso es lo que me dice a mí que si eso lo seguimos manteniendo, si somos capaces de inculcarle que pueden ganarlo y si le damos los mimbres necesarios con otros jugadores, creo que estaremos muy próximos ahí en muy poquísimo tiempo y no sé, no, ojalá fuera esta temporada, pero en fin, estaremos ahí siempre. Seguro que sí, y la verdad es que nosotros te agradecemos tu presencia aquí, te felicitamos por ese nuevo estilo, por estos días en el que lo estás teniendo, que no lo pierdas y que sigas con todas estas ideas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Te agradecemos mucho la invitación.